Un saludo le mandamos desde aquí de Portland a todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. En la mañana de hoy vamos a estar tratando lo concerniente a la porción 85, que tiene que ver con la vida en comunidad precisa en orden. Vamos a estar tratando algunos temas, vamos a utilizar la porción de Romanos 16, 17 al 20, para lo que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. Pero antes de eso quisiera hacer un recuento un poco de algunas cositas que nos van a ayudar a poder entender mejor el porqué de lo que vamos a tratar en la mañana de hoy. Como todos sabemos, desde el principio de la creación, Dios creó y ordenó todo, o puso un orden a cada cosa, a lo que podemos ver que sucede en los diferentes países, comunidades, empresas. Todo tiene un orden de funcionamiento, tiene reglas, tiene acuerdos que permiten que las cosas funcionen con un fin determinado. La nación de Israel, en este caso dado por Dios, también tenía una serie de reglas que le iban a ayudar o iban a estar enfocadas en que a ellos les fuera bien. O sea, para eso Dios la dio, para que te vaya bien. Como dice en la porción, en uno de los puntos, que dice que Dios las dio para que tengamos vida y para que nos fuera bien. Estas instrucciones o disposiciones referentes a, en este caso, hablando un poco de la fiesta. O sea, las fiestas venían incluidas dentro de esas reglas o disposiciones que Dios le había dado al pueblo de Israel. En ese caso, pasando un poquito más adelante, vemos como en la enseñanza apostólica, o los apóstoles en este caso, ellos guardaban también la fiesta dada por Dios. Por supuesto, venían del pueblo de Israel, o sea, guardaban toda la fiesta por seguro. Incluso Pablo escribe acerca de una de sus peregrinaciones. Pero bueno, a lo que iba en la enseñanza apostólica, incluso hay un libro que Liber tiene, que es una traducción de la Didache, un libro que está muy bueno, y ahí se explica también una de esas fiestas, que es la fiesta de Shabbat, que también es una de esas disposiciones que Dios le da al pueblo de Israel, y se explica muy bien, lo digo a manera de publicidad, digamos. Un libro que deberíamos tener porque tiene mucha información y hay muchas cosas de cómo se hacían las cosas en la iglesia primitiva. O sea, viene siendo la enseñanza apostólica, así se llama, la enseñanza de los apóstoles, que es lo que significa la palabra Didache. Pero bueno, así lo enseñaban ellas, o sea, en este caso los apóstoles. Y en esta semana también, en uno de los encuentros que teníamos con los hermanos para estudiar, tocábamos un tema interesante y aprendimos mucho al respecto, que tiene que ver con la fiesta, los diferentes calendarios, o sea, cómo eso fue tomando, digamos, un rumbo diferente al que Dios había diseñado desde un principio. Cómo por cuestiones interpretativas, unas personas que se fijaban para fijar, digamos, la fecha o los calendarios de las fiestas y demás, y cómo esto fue como desfasándose poco a poco hasta el punto donde se separaron, la comunidad cristiana se fue separando, se fue dividiendo, y eso pasa incluso hasta el día de hoy. Pero todo esto pasa, ¿por qué? Bueno, cuando usted se pone a romper, digamos, ese orden establecido por Dios, o se altera, las cosas comienzan a tomar otro rumbo, empieza el tirijala. Una persona lo interpretan de una manera, otras de otra, y eso comienza con las rupturas de las diferentes comunidades cristianas, judías, lo que sea. O sea, va a ir un poco como rompiendo con todo esto, incluso con la enseñanza apostólica. O sea, esto es algo que viene no desde ahora, es algo que viene a través de la historia de la iglesia. Ahora, entonces yo cuando analizaba todo esto, antes de ponerme a estudiar o estudiando el tema que vamos a ver en el día de hoy, yo me hacía algunas preguntas. O sea, ¿quién tiene la causa? O sea, ¿quiénes causan la ruptura o estas divisiones? ¿Qué hacer para mantenerse firme en esa enseñanza apostólica? ¿Cómo evitar esas divisiones? Y cuando estudiaba aquí para hoy, en la carta de los Romanos, encontré una palabra que me ayudó a poder responder toda esta pregunta, que es la palabra paracleo, que se traduce como rogar. En ese caso la palabra que encontré fue rogar, y cuando fui a ver sus traducciones, o sea, cómo se traduce la palabra, encontré algo bien interesante, que fue lo que dio paso a poder yo
digamos, entender y responder muchas de estas preguntas que yo me hacía cuando me ponía a analizar todo este tema. La palabra paracleo se puede traducir como pedir fervorosamente, implorar, animar, instar. Esta palabra me ayudó, nos ayudará a responder esa pregunta. Y él viene siendo como en esta última parte de la carta a los romanos, viene siendo como un ruego especial o una encomienda de despedida. Y para eso en el día de hoy vamos a estar hablando de 4 encomiendas para mantenerse firmes en la enseñanza apostólica. La primera encomienda para mantenerse firme en la enseñanza apostólica es vigilar cuidadosamente a los que causan división. Vamos a ir al texto y veamos qué dice. En Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, esta doctrina es lo que enseñaban los apóstoles. Tenemos entonces, Pablo está diciendo aquí que os fijéis en los que causan división. Me llamó la atención aquí estas 2 palabras, fijéis y divisiones. La palabra fijéis, que es scopeo, se traduce como observar cuidadosamente, tener cuidado, preocuparse por algo, por algún tema, pensar continuamente en algo o en algún tema, examinar, poner atención a algo. O sea, que yo lo traducía o lo resumía como vigilar cuidadosamente. Por ahí le daba un poquito más de sentido a lo que estaba viendo. La otra palabra, que es divisiones o dijostasía, se traduce como discordia, disensión, sedición, disputa, riña, rozamiento, desavenencia o discrepancia. Yo lo resumía como causar discordia o disensión. Cuando yo me ponía todos estos posibles, posibles traducciones, porque la palabra se traduce de toda esta manera, se puede traducir, me venían muchas cosas a la mente. Dice, ¿qué tal si estoy en desacuerdo con alguna enseñanza en la iglesia? O sea, algún estudio bíblico, alguna predicación, algo que se esté enseñando en la iglesia, y yo esté en desacuerdo. Me venía la respuesta enseguida. Puede ser desconocimiento. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para estudiar el tema y superarlo, siempre y cuando se utilice la escritura para calibrar o filtrar eso que no se entendió o eso que se está diciendo. Si no entendió algo, pregunte a su líder o a su pastor y él con mucho gusto le va a aclarar el tema, le va a explicar de una manera en la que usted pueda entender qué es lo que se está hablando o cuál es la enseñanza. Porque acá el punto no es discrepar por no entender. Acá el punto es cuando una persona se cierra buscando crear una ruptura en la comunidad o en la congregación. O sea, ese es el objetivo. Cuando alguien se cierra teniendo como objetivo crear esa ruptura en la comunidad, ese es el peligro y esa es la persona en la que Pablo está diciendo que nosotros debemos fijar cuidadosamente. Por supuesto, no es que vas a ir allá a decirle, oye, ¿qué tú estás haciendo? No, es que tienes que analizarlo poquito a poco, a ver qué pasó en esta, qué hace después, tienes que seguir su comportamiento, siempre y cuando estemos analizándolo, todas sus acciones o lo que haga la persona a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque esto mismo nos va a mostrar a nosotros si él lo está haciendo con una intención de romper, digamos, la estructura o la comunidad, o sea, su oposición va en función de esto o simplemente que no entendió. Y tenemos que tener cuidado porque es algo bien peligroso, porque así, o sea, de esta manera es como se manifiestan las contrataciones de Satanás. Y recuerden lo que pasó en porciones anteriores cuando veíamos allá en el Éxodo, lo que pasó con la rebelión de Coré. Y hay muchas maneras donde hay este tipo de manifestaciones, donde las personas toman un patrón que es, digamos, paralelo a esas contrataciones de Satanás. Por eso es que hay peligro en eso. También tenemos que tener en cuenta que Dios está en control de toda esta situación y tiene un objetivo.
pero siempre tenemos que estar al pendiente que no sea ese mismo patrón de las contrataciones de Satanás, porque eso es como tener algo oculto o detrás de esa fachada que nosotros estamos mostrando, digamos, de una manera donde discrepo con esa enseñanza, y el objetivo no es discrepar porque no se entiende, sino crear una ruptura o separar un grupo, romper con algo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tenemos que observar o vigilar cuidadosamente para poder descubrir a los que buscan una causa o un motivo para oponerse teniendo ese objetivo oculto, para poder identificar cuál es la verdadera intención de quien se opone a esa enseñanza. O sea, qué es lo que busca, qué es lo que oculta. Descubrir eso, o sea, es un objetivo que es difícil. O sea, hay que ver, hay que buscar para ver cuál es la causa. ¿Por qué quiere romper con eso? ¿Por qué quiere manipular para dividir? ¿O qué es lo que está buscando? Todas estas cosas podemos hacerlas, y es una tarea difícil, pero se podrá hacer, como vuelvo y le repito, calibrando todo a la luz de la Biblia y cómo Jesús vivió. O sea, la manera en la que Jesucristo trataba con la gente, porque recuerde que Jesús discrepaba también con la enseñanza de muchos grupos de los fariseos. O sea, ¿por qué discrepaba? ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Qué buscaba? ¿Buscaba la verdad? ¿Buscaba una vida en santidad? ¿O buscaba simplemente separar el grupo? Tenemos que contrastar todo esto a la luz de la Biblia y cómo Jesús vivió. Y volviendo a retomar lo que dice Pablo, dice examinarlo todo y retener lo bueno. La segunda encomienda para mantenerse firme en la enseñanza apostólica es vigilar cuidadosamente a los que causan tropiezo. O sea, veíamos la primera que era aquellos que causan división. Ahora es vigilar a esos que causan tropiezo. Veamos qué dice el texto en Romanos 16, versículo 17b. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí me llamaba la atención tropiezos, que se traduce como, o es la palabra que se traduce como tropiezo, escándalo, que es dentro de muchas traducciones o de la manera en que puede traducirse la palabra, se incluye la palabra trampa, pecado, piedra de tropiezo, obstáculo o lo que hace pecar, ofensa, un obstáculo que ofende con la implicación de provocar oposición. Y buscaba ahí un poquito más adelante y decía causa de pecado. O sea, esa palabra se puede traducir como causa de pecado, y en esto daba una explicación que dice que cualquier causa que da lugar a pecar o intenta que una persona peque, ya sea el impedir una acción justa o al promover una conducta pecaminosa. ¡Wow! Yo decía, o sea, lo primero que tenemos que analizar no somos nosotros, porque ya cuando usted lo ve como tropiezo, esa parte donde nosotros podemos, digamos, impedir una acción justa, estamos siendo de tropiezo también. O sea, no es solo tener una intención pecaminosa o una actuación de esa manera, sino que ya el hecho de nosotros impedir una acción justa nos mete en ese paquete. O sea, podemos ser tropiezo nosotros también. Y eso implica el analizarlo nosotros mismos, porque es lo que dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera también pecado. Todo eso empieza a tomar mucho más sentido. Y entonces, bueno, como mismo dice la Biblia, o sea, que la Biblia tiene respuesta para todo, dice, hay de esos, mejor fuera que se atase una piedra al cuello y se tirara al mar. O sea, refiriéndose a esos que hacen tropezar. La tercera encomienda para mantenerse firmes en la enseñanza apostólica es apartarse de ellos. O sea, de esas personas que causan división y tropiezo. Veamos qué dice aquí el texto en Romanos 16-17, o sea, el capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cuando veía esta última parte de que os apartéis de ellos, me volvía de nuevo, me llamaba la atención el apartarse. ¿Qué significa apartarse? Y iba y encontraba la palabra, que es la palabra eklino, que significa apartarse, es decir, limitar a alguien o evitar una asociación con alguien,
o desviarse. Tenía muchas más traducciones, pero estas fueron las que tuvieron más sentido para el tema que estamos tratando hoy. Y yo me quedaba con la conclusión, o sea, una conclusión lógica. Hay algo que te hace daño, apártalo, sepáralo, evítalo. Esto va a tomar mucho sentido, o tomaba mucho sentido, cuando analizaba, tú sabes, en nuestra vida, por todo lo que hemos pasado, muchos de los hermanos del grupo, donde a veces tenemos que tomar decisiones drásticas de apartarnos de algo o de alguien porque nos está haciendo daño. O sea, tiene mucho sentido y tiene respuesta precisamente aquí en esto que está diciendo Pablo. Apártate de ellos. Ahora, vamos a ver el por qué. ¿Por qué tenemos que apartarnos o analizar para apartarnos de ellos? No es porque nos caiga gordo el hermano o el hermano en ese caso, ni porque sea o no amistoso. No. Aquí está hablando que tenemos que apartarnos de ellos después que nosotros lo hemos analizado bien, que lo hemos calculado bien, como decimos nosotros en buen cubano, digamos, contrastando o filtrando todas sus acciones, vuelvo y repito, a la luz de la Biblia. Lo que hace esa persona, lo hace de acuerdo como dice, como está escrito, la vida de Jesús, que fue lo que hizo Jesús, cómo vivió Jesús, esa es la manera que esa persona está viviendo. Eso nos va a ayudar a nosotros a decir, ok, tenemos que analizarlo, contrastar todas las cosas, filtrarlo, tratar de verlo con una lupa, buscar, para ver si nos podemos asociar con él o lo evitamos. ¿Por qué? Aquí vamos a ver lo que dice el versículo 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y aquí está interesante, cuando decía, sino a sus propios vientres, yo volvía de nuevo al diccionario, en ese caso utilizaba las herramientas que tenemos para poder contrastar palabras y poder entender mejor, y encontraba la palabra colía, que es la que se traduce como vientre, y tiene un sentido muy amplio. Y yo trataba de analizarlo para poder ver de qué manera, o sea, cómo pegaba ya en el contexto, y estaba haciendo referencia a la víscera, al vientre, o sea, la víscera del cuerpo, la parte interior, los sentimientos, el corazón, deseo físico, y me quedaba yo con eso, o sea, esos deseos físicos. Entonces, cuando lo ponemos acá, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, o a su deseo interior, a eso que ellos, ese objetivo que tienen ellos detrás de esa fachada. O sea, el objetivo de ellos no es vivir una vida en santidad, no es acercarse a Dios, no es vivir una manera en la que Dios ha diseñado, sino que tienen otro objetivo que puede ser cualquiera. O sea, en este caso, Pablo nos está diciendo que nos apartemos de ellos porque ellos se sirven a sí mismos y a su propio deseo, y no a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, dice un poquito más adelante el texto, dice, con suaves palabras y lisomas engañan a los corazones de los ingenuos. Y aquí es otra parte también que me ponía yo a analizar cuando analizaba esta parte, los ingenuos, o sea, cómo engañan a los ingenuos. Son estas personas, la traducción es bien amplia y me daba hasta un poco de gracia porque había escuchado mencionar la palabra cándido, pero no la relacionaba con una persona tonta o una persona ingenua, hasta que me di cuenta que en el diccionario es la primera que aparece. Dice una palabra cándida, refiriéndose a una persona ingenua. Dice, son personas sin malicia, personas que no tienen esa habilidad de reaccionar o sea, de entender cuando le están tomando el pelo. Son personas sencillas, personas que no tienen malicia, personas que son fáciles, digamos, de engañar. Entonces estas personas vienen con elogio, con adulaciones y como que captan su atención y lo atraen. Porque tienen o sea, no porque a ellos les interesa adular o decirle algo bonito al hermano para que se sienta bien. No es ese su objetivo. Ellos tienen otro objetivo detrás de eso, que es ver de qué manera ellos pueden manipular para lograr su objetivo. Entonces, podemos ver precisamente la diferencia y podemos establecer el por qué Pablo nos está diciendo a nosotros que nos apartemos de ellos. Esto me trae a mí, recuerdo en una ocasión, un hermano me alertó de eso. O sea, yo en una ocasión estábamos conversando y una persona se me acercó y me dijo, oye, ponte para esto. Dice, ponte las pilas porque te están calculando. Dicho un buen cubano, un buen amigo. Me decía, hay una persona que te están probando,
te están calculando a ver para qué tú estás. Y yo me decía, porque bueno, yo en ese caso entraba en ese grupo de esos sinunos, de esos cándidos, por eso me daba tanta gracia, porque yo venía con esa, o sea, sin malicia, o sea, yo venía a la iglesia porque yo, o sea, lo que quiero es aprender, mi objetivo era acercarme, vivir una vida en santidad, aprender, enrolarme en las cosas de la iglesia. Pero bueno, y a esa persona le habían pasado ciertas cosas que lo hizo estar un poquito a la defensiva y estar chequeando, mirando. Por eso me sirvió el consejo. Porque bueno, una vez que me dijo eso, yo dije, ok, ¿por qué tú me dices eso? Y me puse a analizar ciertas cosas y me di cuenta que hasta cierto punto sí era cierto. La manera en la que la persona se proyectaba, lo que decía. Y hoy cuando estaba leyendo esto, analizaba todo aquello y sí, se pone de manifiesto que el objetivo de él no era elogiarse. O sea, no era elogiar, ni era, digamos, hacerte sentir bien. Estaba buscando otras cosas tal vez. O sea, una manera como de engancharte, manipularte, para utilizarte en sus planes. Y bueno, me sirvió y algo que le agradezco mucho a esa persona. Y me sirve porque, bueno, cuando tú lo ves aquí, tú dices, bueno, ok, ahora puedo ver, sé que tomé la decisión correcta a la hora de, cuando me separé de esa persona porque me estaba haciendo daño o porque a lo largo me iba a hacer daño porque su objetivo no es el mismo que el mío. Y aquí es donde está la parte importante, porque aquí Pablo no está diciendo que nos separemos de ellos por gusto. Simplemente está dando un porqué. O sea, el objetivo de ellos no es agradar a Dios, no es servir a nuestro Señor. Es otro. Es su propio objetivo, lo que ellos tienen en mente, lograr eso que ellos quieren hacer. Por eso Pablo está diciendo, mejor sepárate de ellos. No tienen un objetivo común, sepárate. Vete con esos que tienen el mismo objetivo que tú. ¿Ves? Con eso júntate, asóciate con ellos. La misma Biblia un poquito en otros lugares dice que tenemos que separarnos o salir de en medio de esas personas y de salir de ahí, iglesia mía, dice nuestro Señor. La cuarta encomienda para mantenerse firme en la enseñanza apostólica es ser sabio para el bien e ingenuos para el mal. Veamos qué dice aquí el texto en Romanos 16, versículo 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí me llamaba la atención de nuevo dos palabras, que son las palabras sabios e ingenuos. Ya traducíamos una, la que le decía lo de Cándido, aunque es diferente la palabra, pudiera tener, no analicé mucho la palabra a fondo, porque no tenía como mucho tiempo para eso, y era un montón de palabras, un montón de información lo que tenía en la cabeza, pero sí son diferentes las palabras que se utiliza aquí para ingenuos. Y quisiera compartirla. En este caso la palabra que se utiliza para sabios es sophos, que tiene que ver, y me llamó mucho la atención el significado de esta palabra, porque está haciendo referencia a un experto, a una persona astuta, a una persona hábil para discernir. O sea, que está buscando Pablo con esto. Me quedaba yo con esa parte hábil para discernir. ¿Por qué? Porque tiene relación con lo que no está hablando. Es vigilar cuidadosamente y tener la habilidad de discernir. Por supuesto, para esto tenemos que tener una vida de santidad. De otra manera no podemos lograrlo. Y la otra palabra es la palabra ingenuo, que se traduce como puro, inocente, literalmente sin mezcla. O sea, tienen cierta similitud con la otra palabra que utilizamos en el versículo anterior, de ingenuo, donde habla de una persona sin malicia. En ese caso pudiéramos resumirlo como alguien puro o intachable, refiriéndose a, en ese caso, a querayos, que es la palabra que se traduce como ingenuos. Entonces yo me tomaba el atrevimiento de utilizar estas traducciones o todos estos significados de la palabra en griego, en ese caso, para, digamos, a manera de resumir este texto, estos versículos que estábamos tratando en el día de hoy, y quisiera leerlo para que vean cómo el panorama empieza a ampliarse y se habla y podemos entender mucho mejor lo que está, en este caso Pablo, ese ruego que Pablo está haciendo a los romanos para que estén pendientes de todas estas cosas y tomen una decisión que eso los va a ayudar a ellos a mantenerse firmes en esa enseñanza. Dice, mas les animo, les pido fervorosamente, hermanos,
tener cuidado y preocuparse por observar cuidadosamente, por examinar y poner atención en aquellos que causan discordias, disensiones o disputas, y también en aquellos que tienen un comportamiento pecaminoso o hacen pecar a otros en contra de la enseñanza que habéis aprendido. Y apártense de ellos, evítenlos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que se sirven a sí mismos, a sus propios deseos, y con suaves palabras y elogios excesivos o falsos, engañan a los corazones de los ingenuos, o sea, los tontos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis expertos y astutos, hábiles para discernir para el bien, y puros e inocentes para el mal. Así se traduce, y o sea, tiene una riqueza, y lo bonito de todo esto cuando tú empiezas a descubrir todo esto. Entonces aquí, a manera de conclusión, digo que el Señor nos conceda sabiduría para mantenernos puros e irreprensibles en medio de una generación maligna y perversa, y que podamos resplandecer como luminares y ser capaces de discernir entre aquellos que causan división y los que causan tropiezo, para apartarnos de ellos. Y como concluye aquí en el versículo 20 de esta porción que estamos tratando en el día de hoy, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que Dios le bendiga en esta mañana.